Dios les bendiga nuevamente por aquí. Estamos alegres y contentos porque este es el día que hizo el Señor para adorarle y glorificar a su nombre y estar juntos en armonía. Vamos a estar leyendo en Proverbios 3 del 1 hasta el 9. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracias y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra. Tú eres un Padre maravilloso. Has tenido cuidado de nosotros. Has tenido bondad y misericordia. Nos ha arropado. Tu amor es muy grande, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Padre, para adorarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Solamente lo hizo porque por amor, Señor Jesús. Padre, pongo a todo tu fiel cuidado, sabiendo y creyendo que tú tienes el control. No nada más el control de la prédica y de todo, Señor, de cada persona que se conectan por internet, Señor. Ministrale aún cuando esté escuchando tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Se les ama y un abrazo fuerte. Bien, nuevamente acá contentos, bien contentos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga. Reciba de mi familia y de mío propio un caluroso saludo fraternal. Les amamos en el Señor y es para nosotros de suma importancia poderles compartir en el día de hoy un día más de la gracia de Dios sobre nuestra vida, la exposición de la palabra del Señor. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea edificada, fortalecida y llena de la gracia y del poder de nuestro Dios. Con una actitud correcta, quiero invitarte a que a partir de este momento puedas consagrar este espacio para la gloria de Dios y edificación de tu vida. Queremos saludar a los que nos han reportado audiencia desde acá de los Estados Unidos, desde Panamá, Argentina, Chile, desde Brasil, desde Colombia y Venezuela, nuestro país natal. También saludamos a aquellos que nos ven desde Italia y también desde España. Dios les bendiga a los amados hijos que se encuentran en las diferentes latitudes de este glorioso planeta llamado Tierra. Que Dios me los bendiga poderosamente. Pero hoy quiero compartir con ustedes un tema interesantísimo, muy práctico creo yo, para nuestra vida cristiana, y quiera el Señor Dios Todopoderoso que tú puedas tomar lo mejor de Dios para tu vida en el día de hoy. Y leemos en el libro de Génesis. El que no lo sepa, pues es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Que el Señor añada bendición y vida a su palabra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por tu amor y tu verdad. Gracias, Señor, porque hoy nos has congregado para escuchar, Señor, tu palabra en quietud y en reposo. Te pedimos, oh Dios, que tu gracia sea suficiente y que al finalizar, Señor, la exposición de tu palabra salgamos edificados y que nadie, Señor, pueda salir de la exposición de tu palabra igual que como ha llegado. Te pedimos sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Rogamos que el reino de los cielos se establezca. Y mientras que se establece este tu reino, decimos, oh Dios, que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del mudo y el tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria al Señor. He titulado el tema de hoy, el poder del orden. El poder del orden. Y en este pasaje encontramos algo muy curioso. Y es que en el principio de la creación de Dios, en la narrativa de este primer pasaje de la escritura en el libro de Génesis, encontramos que Dios está refiriendo que no solamente hizo Él en el principio los cielos y la tierra, sino que esta tierra que Él había creado estaba de una manera extraña, ya que Dios crea todo en orden, Dios crea todo en armonía, estaba desordenada y vacía, y había una densa oscuridad que cubría todo el abismo. Y dice la Escritura que esas tinieblas que estaban sobre la faz del abismo eran tinieblas de oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy necesitamos descubrir a través de este pasaje cómo Dios necesita poner las cosas en orden en el universo para entonces establecer una maravillosa creación que no solamente despertaría la admiración del hombre en el futuro, sino que declararían, como dice el salmista, que pudieran declarar la gloria de Dios y el firmamento, denunciar las obras de Dios en todo lo que está hecho. Así que lo primero que debemos entender en el principio de todo esto, más allá de las implicaciones teológicas, porque dicen los teólogos que este desorden y esta vacuidad o este vacío en el principio de la creación de Dios no fue otra cosa que la consecuencia de esa pelea o esa batalla cósmica que se libró en la eternidad cuando los ángeles desobedientes y rebeldes se levantaron contra el orden de Dios y crearon un caos. Más allá de esas verdades, más allá de esas especulaciones o esas aseveraciones desde el punto de vista teológico, debemos entender que Dios quiso que la creación que Él había comenzado a hacer fuese un lugar donde todo lo extraordinario de su sabiduría, de su inteligencia y de su poder pudieran expresarse de manera libre. Que la gente pudiera ver que las criaturas que estaban poblando entonces la tierra pudieran demostrar la sabiduría y el poder de Dios. Así que fuimos creados para hacer de la tierra un lugar extraordinario. No es lo que vemos en el tiempo presente, donde pareciera que todo más bien denunciara el caos y lo terrible que es caminar de espaldas a Dios. Pero Dios hizo al hombre potencialmente capaz de gobernar todo lo creado. Por eso es que en el libro de Génesis encontramos que cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza, le dio un mandamiento y le dio una bendición. El mandamiento es: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios
había creado al hombre a su imagen con una potencialidad extraordinaria. Esta potencialidad había sido dada u otorgada por Dios, una capacidad de gobierno, una capacidad de inteligencia más allá de los límites de lo que nosotros nos podamos imaginar en el día de hoy. De manera que Dios había puesto en la máxima expresión de su creación, que era el hombre, la responsabilidad de poner no solamente en funcionamiento la multiplicación y la bendición de Dios sobre la tierra, sino además de eso el ser Señor de todo lo creado. Pero encontramos en la Escritura que la corrupción del pecado contaminó todo lo que Dios había creado. En Génesis 6, verso 11 nos dice que después que el hombre le dio la espalda al Señor y comenzó a multiplicarse, y comenzaron los hombres y los hijos de Dios a mezclarse y a crear una raza híbrida, según los teólogos, la tierra comenzó a corromperse, y dice Génesis 6, verso 11, que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esa no era la tierra que Dios había querido para el hombre. No una tierra llena de violencia, de pecado, de corrupción. ¿Sabe? La palabra corrupción en este pasaje es la que se usa en el castellano como aquella que está en podredumbre, aquella que está en pudrición o en putrefacción. ¿Sabe? Era tanto el pecado en la tierra, era tanta la maldad y la violencia, que Dios entonces escogió a un hombre llamado Noé para destruir todo aquello que se había convertido en causa de corrupción para la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, finalmente estableció un pacto con la humanidad y entregó su vida en rescate por todos nosotros, para darnos de regreso la autoridad que había perdido el primer Adán. Este Jesús, llamado el Cristo, el ungido de Dios, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos sacó de la esclavitud, nos dio un nombre nuevo. Dijo también que nos fructificáramos y que nos multiplicáramos con los hijos, haciendo hijos para Dios, predicando un mensaje de esperanza, un mensaje de buenas nuevas. Jesús no solamente nos rescató de nuestra vana manera de vivir, sino que nos dio la autoridad de poder establecer el reino de Dios en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo el entorno y en todo el contexto por el cual nosotros íbamos a vivir. Jesús nos dio un mandamiento, y era ser discípulos, pero antes de llamarnos a ser discípulos, le dijo esto a aquellos a los que había ordenado para que fueran sus apóstoles, y por ende a cada uno de nosotros. Dice en Mateo 28, versos 18 y 19, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Toda potestad le fue dado a Jesús en los cielos y en la tierra. Y Él delegó a aquellos que creían en Él esa potestad. ¿Y cuál era esa potestad? No era otra que proclamar el año agradable del Señor, dar libertad a los cautivos, proclamar el año de salvación, el día de la venganza del Señor, porque el Espíritu de Dios vendría a convencer a toda la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que Dios nos constituyó a través de sus hijos, sus mensajeros, sus testigos, sus hijos, que proclamarían no solamente la verdad del Evangelio, sino también necesitaban proclamar el amor de Dios, ese amor contenido en los pasajes de las Sagradas Escrituras, vez tras vez. Por ejemplo, en Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús restituyó al ser humano esa autoridad y esa capacidad para restituir lo que el diablo le había quitado al ser humano, al hombre. Pero hoy descubrimos una verdad triste, y es que
A pesar de que el Señor ha restituido la autoridad al ser humano, le ha restituido la verdad de que es libre para poder caminar en libertad y de poder ayudar a sus hermanos o de poder ayudar a su familia, la triste verdad es que muchos de ellos sencillamente no están viviendo de acuerdo a esa verdad eterna. La razón, sencillamente, no estamos viviendo de acuerdo a la verdad establecida en la palabra del Señor. Jesús dijo que todo lo bueno proviene del Padre de las luces. ¿Y cómo vienen las cosas buenas de Dios a la vida de un creyente, a la vida de la humanidad? A través de palabras. Recordemos que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y comienza a establecerse el orden de todas las cosas cuando la Escritura dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. Usted puede leerlo en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando Dios empieza a separar la luz de las tinieblas. Comienza a ordenar todo y poner las expansiones separadas una de las otras. Entendemos que cuando Dios quiere establecer el orden en la vida de un ser humano, busca su bienestar, busca su beneficio. Sin embargo, la gente está acostumbrada en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino desde hace muchos años atrás, acostumbrada a vivir de manera desordenada. El sexo, tal como lo fue diseñado por Dios, es bueno, porque cuando la Escritura dice que Dios terminó de hacer que la tierra produjera y que el agua produjera, que cuando Él separó la luz de las tinieblas, dijo que Dios lo que había hecho era bueno, pero bueno extremadamente o en gran manera. ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar de esas cosas buenas que Dios dijo que eran en gran manera buenas? Sencillamente porque el hombre ha escogido vivir desordenadamente. La palabra, si no se incorpora en la vida del creyente, termina convirtiendo la vida del creyente en un caos, en un desorden. Desafortunadamente, parece que es más importante o más interesante gastar horas y horas en las redes, en los teléfonos celulares, en las computadoras, o hablando lo que no conviene, o sencillamente perdiendo el tiempo durmiendo o haciendo cosas que no tienen implicación de carácter eterno. Sin embargo, Jesús nos dio palabras de vida para que por ella fuéramos realmente libres. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo lo bueno comienza con el orden de la palabra, porque dice la Escritura que dijo Dios y las cosas fueron hechas. A lo mejor has intentado cambiar y has fallado y te sientes frustrada o frustrado porque sencillamente en tu vida no se producen los cambios que tanto anhelas. Yo vine para decirte de parte del Señor que si quieres cambios en tu vida, debes comenzar a partir del día de hoy abrazando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios y caminando de acuerdo al precepto bíblico, de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2, dice la Escritura que para muchos quizás es una gran revelación. Dice, no imiten las conductas, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, no imiten las costumbres, las conductas, ni las costumbres, escuche, ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Sabe cómo tú puedes cambiar tu manera de pensar? Sencillamente abrazando aquellas cosas que cambian nuestros pensamientos. Y tú me preguntarás, pastor, ¿pero qué puede cambiar mis pensamientos? Sencillamente la palabra de Dios. La Escritura dice que esta palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que no hay nada oculto en esa palabra que no pueda ser develado. Es decir, la palabra nos desnuda ante la verdad de Dios. La palabra rompe todas aquellas cosas
que forman parte de nuestras falsas creencias y que nos llevan por costumbre, por religión o por sencillamente cosas que hemos aprendido de nuestros padres a un lugar que no es el orden de Dios, sino el desorden del diablo. ¿Sabe? Yo quiero compartir contigo 3 principios que nos van a demostrar sin lugar a duda que todo el orden en nuestra vida y por ende la bendición de Dios comienza en la palabra del Señor. En primer lugar, quiero compartirte este principio. Número 1, el desorden y el vacío son enemigos de las tinieblas. Vuelvo y te repito, el desorden y el vacío son amigos de las tinieblas. La Escritura nos dice en nuestro pasaje en el día de hoy de Génesis 1:1 que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía y las tinieblas estaban, mire, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, donde usted vea vacío, donde usted vea tinieblas y donde usted vea desorden, puede estar seguro que el enemigo tiene sus manos, sus pezuñas, sus garras o sus patas, como usted lo quiera decir, metido en ese lugar. Por eso es que usted debiera comenzar a mantener su casa limpia. Usted debería comenzar a agarrar todos los platos sucios de su casa y comenzarlos a lavar. Usted debería mantener un aseo personal correcto en su cuerpo para que usted comience a demostrar la limpieza, la pulcritud y sobre todo la vida nueva que usted tiene en Cristo. Hay gente que está tan equivocada con estos conceptos, que quieren tener vidas limpias, pero no son capaces ni de tener sus carros limpios. Son cosas que parecen tontería, pero, ¿sabe? Eso se refleja en la forma en que comen, las horas en que se levantan o las horas en que se acuestan. Ese desorden de vida tarde o temprano trae resultados catastróficos. La salud se resiente, las cosas no funcionan debidamente y la gente dice: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sabe? No es culpa de Dios. Dios está esperando que tú puedas tomar el control de tu vida y comenzar a poner orden en tu mundo interior. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes la fortaleza necesaria, cuando el enemigo venga como río, tú no podrás aguantar el chaparrón, no podrás aguantar la fuerza, la presión, no la podrás aguantar. Sin embargo, por cada victoria que tú te apuntes en tu vida, tú te sentirás con más confianza, con más prontitud de afrontar cada desafío en tu vida, porque descubrirás que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El desorden, entonces, es amigo de las tinieblas. El vacío es enemigo es amigo íntimo de las tinieblas, y Dios no puede estar metido allí donde hay desorden, donde hay vacuidad, donde no hay un poco de luz. Dios no puede hacerse presente. Por eso es que dice la Biblia que Dios es un Dios de orden y no un Dios de desorden. De manera que si nosotros necesitamos saber qué significa orden o desorden, tendríamos que, por ejemplo, descubrir que esta palabra que se encuentra en nuestro pasaje de Génesis 1, que es un adjetivo, que es la palabra desorden y vacío, significa sin forma y sin habitante. ¿Sabe? Desafortunadamente la gente vive su vida sin ningún propósito, sin ningún objetivo en su vida. Son deformes desde un punto de vista espiritual. No sabe la gente al encontrarse con ellos si son verdaderos cristianos o son verdaderos mundanos. ¿Sabe? Porque tienen esta ambigüedad. Hablan verdad algún día y otros días hablan mentira. Unos días se comportan como cristianos consagrados y otros ceden ante la tentación, ante cualquier tentación, como si se tratara de un niño ofreciéndole un dulce. ¿Sabe? El desorden significa literalmente dejar desolado. Es figurativamente aquello que no vale. Se asocia el desorden con lo que es desértico. ¿Sabe? Nadie va a invertir en un desierto. Nadie va a hacer cosas en un desierto, a menos que tengas todo el dinero
que tiene los jeques árabes como en Dubái, que se pusieron a hacer cosas en el desierto. Pero si este no es tu caso, ¿sabe? Nadie hará algo en la que existe el riesgo de que se muera. El desorden viene como un sinónimo de desbarajuste, de desconcierto, de desorganización, de mezclolanza, de anarquía, de confusión, de bullicio, de alboroto, de caos, de tumulto, de pandemonium, por perturbación. Todas estas palabras definen lo que es estar en desorden. Por eso una persona que vive desordenada le cuesta conseguir las cosas. Cuando una persona no tiene orden en sus pensamientos, le cuesta organizar sus ideas y no sabe a dónde ir. ¿Sabe por qué? Porque no toma el tiempo de buscar la voluntad de Dios en su palabra. Por otro lado, los que es antónimo al desorden es el orden, es la proporción, es la armonía. Cuando encontramos a alguien que está caminando con orden, sabemos que lo está haciendo porque no solamente viste bien, sino porque sabe que tiene que dar tiempo para hablar, tiempo para escuchar. Una persona que camina en orden es una persona armónica, que sabe cómo evitar problemas, cuándo no cruzar o cuándo cruzar un lugar o una posición, cambiar de posición que pueda beneficiarle o que pudiera perjudicarle. El orden viene de una palabra que en latín significa colocar las cosas en su lugar, en el lugar que le corresponda. ¿Sabe? Dios nos demuestra en nuestro propio cuerpo cómo hay orden en nuestra vida. Nos dio 2 ojos para ver mejor, 2 oídos para escuchar mejor, pero una sola boca para expresar un solo pensamiento. Nos dio 2 brazos, nos dio nuestras 2 piernas para poder caminar. Y sabe, Dios nos constituyó no solamente señores de toda la creación, sino que nos hizo perfectos, nos hizo a su imagen. Cada expresión de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo es la expresión de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿se imagina a un hombre que sea blachento, una mujer que sea blachenta con 2 bocas? ¿O se imagina tener los ojos en los pies y pisotearlos? Pero Dios hizo todo perfecto, puso la cabeza en un lugar en alto en nuestro cuerpo para que pudiéramos guiarnos con sabiduría. Dios puso cada cosa en su lugar. Cuando usted vea que hay una persona que pone cada cosa pero fuera de lugar, sabe que esa persona está caminando en desorden. Esa persona tiene que ajustar su vida a la voluntad y el propósito de Dios. Pero la Escritura dice que no solamente estaba en desorden, sino que estaba vacío. La palabra vacío significa falta de contenido físico o mental. Cuando una persona no tiene nada que decir acerca de Dios, es porque no tiene de Dios dentro de sí. Cuando no hay contenido, hay vacío. Y cuando hay vacío en la vida de una persona, significa que él necesita llenarlo con algo. Por eso es que la gente se hace más seguidor más pronto que líder. Porque ser líder significa que tienes que esforzarte por desarrollar habilidades, por desarrollar virtudes, por desarrollar un carácter que pueda inspirar el corazón de los demás. Pero todos fuimos llamados a ser señores y a ser gobernantes como hijos de Dios, porque somos hijos del Altísimo Dios viviente. Si necesitamos definir la palabra vacío, lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 44, donde nos habla de una historia de un hombre poseído por un demonio, de una generación poseída por un demonio, que al salir de él, dice la Escritura, que ese demonio o ese espíritu inmundo anda por lugares secos y desiertos, pero que vuelve otra vez al lugar donde salió, es decir, del individuo o de esa generación, y la halla a esa persona, la halla, el lugar donde salió lo halla sencillamente desocupado, barrido, dice la Escritura.
lo haya barrido, pero desocupado y adornado. ¿Sabe? La palabra que se usa allí para la palabra desocupado significa literalmente sin propósito y sin objetivos y sin cualidad. En otras palabras, cuando una persona se encuentra vacía, carece de la singularidad de ser creyente, de ser cristiano. Cuando una persona está vacía es porque la imagen de Cristo no ha sido puesta dentro de él. Y en segundo lugar, esa persona cuando está vacía sencillamente no tiene objetivo, no tiene propósitos en su vida. Si usted quiere ver cómo una persona es arrastrada a la droga, al alcoholismo, a la prostitución, al desenfreno o a cualquier otra cosa que lleva a la destrucción, basta solamente con que usted le pregunte cuál es su propósito, cuál es sus objetivos, cuáles son sus metas. Una persona que carece de estas cosas fundamentales es una persona que camina en vacuidad, que camina en vanidad, que camina en cosas que no tienen sentido. El segundo principio que quiero compartirte, y vamos a tratar de ir más rápido, es lo siguiente. Número 2, antes que Dios pueda llenar, bendecir y multiplicar, primero debe ordenarlo todo. Dios necesitó que todo estuviese en su lugar correcto para poder en el séptimo día crear al hombre y a la mujer, o crear al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Sabe? Dios puso que la tierra produjera los árboles frutales, árboles que dieran de comer a los animales. Dios hizo que las aguas se separaran de la tierra para que los que pudieran estar en el agua estuviesen en su lugar y los que estuvieran en tierra en su lugar. Y Dios dio animales diferentes para cada uno de estos ámbitos, sea el acuático o sea el terrestre. Pero Dios hizo que todo estuviese correctamente, y cuando todo estaba ya listo, dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no puso primero al hombre para que él se la arreglara en un desorden. Por eso es que Dios primero necesita encontrarse contigo para comenzar a poner tu vida en orden. ¿Sabe? La bendición de Dios no puede venir sobre ti si primero Él no te ordena. Y tú me preguntarás: pastor, ¿cómo es eso? Pues Él tiene que tomar tus cosas malas y sencillamente quitarlas. Él tiene que poner de su espíritu dentro de ti y llenarte de su presencia para que el poder de Dios pueda enseñorearse de todos tus hábitos, de todas tus pasiones, y que tú puedas entender que separado de Él nada puedes hacer. Si Dios no se establece como Rey y Señor de tu vida, no importa todo el esfuerzo de voluntad que tengas, tarde o temprano caerás. ¿Sabes por qué? Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. No hay hombre que pueda contener las pasiones de su corazón. Por eso es que dice la Escritura que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es el Espíritu de Dios quien finalmente nos ajusta. Es el Espíritu de Dios el que finalmente nos lleva a la victoria tan deseada. Por eso el tercer principio es: el poder del Espíritu de Dios es el que ordena para dar paso al advenimiento del gozo, de la alegría, de la perfección y de la vida extraordinaria. Cuando todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Las aguas en la Sagrada Escritura se asocia con las multitudes, se asocia con la gente. Recordemos Pentecostés. Estaban estos discípulos 120 en el aposento alto, timoratos, medrosos, estaban temerosos de lo que le podían hacer. Estaban llenos de miedo, estaban retraídos. ¿Sabe? Había muerto su esperanza de redención, que era el Mesías Salvador. Y sin embargo, dice la Escritura que cuando llegó el día de Pentecostés, estos hombres y mujeres que se habían apartado y que estaban llenos de miedo,
recibieron el poder del Espíritu de Dios y llamas de fuego se pusieron sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y en esa hora la gente que comenzó a burlarse y a señalarlos fueron sorprendidos por un discurso de un hombre que a escasos días había negado a su maestro. Pedro se levantó para decir que ese Cristo que ellos habían crucificado era el Salvador del universo, el Salvador del mundo, y que ellos necesitaban arrepentirse porque ellos eran matadores del Salvador y del dador de la vida. Cuando ellos escucharon ese mensaje lleno de poder, lleno de denuedo y de valentía, dice la Escritura que ellos dijeron: ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pedro les dijo: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios días de refrigerio. Se convirtieron 3,000 y después predicó otro mensaje más adelante en el libro de los Hechos y se convirtieron 5,000. Así que por 2 prédicas, una iglesia de 8,000 personas fue creado de la noche a la mañana. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. Tú puedes tener toda la sabiduría, tú puedes tener toda la inteligencia, tú puedes tener todo el conocimiento, tú puedes tener todas las relaciones del mundo, pero si no tienes al Espíritu de Dios, nunca podrá producir la vida que es verdadera. Esa vida que dijo el Señor: y conoceréis la verdad os hará libre. Esa verdad que sencillamente nos da una vida abundante, porque Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Espíritu de Dios es el tercer principio que necesitamos aprender para poder realmente vivir una vida extraordinaria. El Espíritu de Dios se movía, y cuando la palabra de Dios salía de su boca a través del verbo que es Jesús, esa palabra comenzó a producir vida en abundancia, comenzó a producir cosas extraordinarias, comenzó a producir aquello que no existía. Yo no sé si esta palabra es para ti, yo no sé cómo has vivido hasta el día de hoy, pero yo quiero invitarte que en el día de hoy incorpores la palabra de Dios para tu vida, para que esa palabra comience a separar lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, la falsa creencia de la verdad de Dios. Que Dios comience a separar aquello que no te conviene, como son las amistades, aquellas cosas que no te conviene, como es vivir una vida de pobreza, una vida de sencillamente maldición. Que comience Dios a separar la vida carnal de la espiritual, para que comiences a priorizar lo más importante de tu vida, que es buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo aquello que sencillamente es importante para ti y para mí nos sea añadido. Para que sea añadido el pan de cada día, para que sea añadida la salud, para que sea añadida la salvación de nuestros seres queridos, para que sea añadido las bendiciones que está reclamando y esperando de parte de Dios. Finalmente, y con esto termino, pongamos las cosas en orden hoy mismo. Abraza Romanos 12:2, que dice otra vez la Escritura. Escuche, con esto terminé. No imiten, Nueva Traducción Viviente. Búscala en Nueva Traducción Viviente. Imprímela y pégala en algún lugar para que la escuches o la leas todos los días. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Cómo lo va a transformar Dios? A través de la palabra de Dios. La palabra nos transforma. La palabra renueva nuestra manera de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Escuche, al cambiarles la manera de pensar. Como el hombre piensa, como el hombre es en su pensamiento, así es él. ¿Cómo vas a ser? Como una persona timorata, como una persona miedosa, como una persona que sencillamente está esperando más la desgracia, más el mal que el bien. Hoy yo quiero invitarte a que
te rindas al Espíritu de Dios y a su palabra. Quiero invitarte a que tú puedas comprometerte con la palabra del Señor de una manera definitiva. Que decidas en el día de hoy abrazar la gloria de Dios, abrazar al Espíritu Santo. Porque al igual que lo ocurrió en el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Él se mueve en tu vida en el día de hoy para cambiarte, para transformarte, para darte todo lo que tú necesitas. Hoy Él quiere que tu vida se convierta en algo extraordinario. No va a ocurrir al menos que tú decidas abrazar la gloria de Dios, que decidas abrazar la palabra de Dios y que al final pueda decir como el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra está diseñada por Dios para guiarte día a día, paso a paso, en cada aspecto de aquellas cosas que merecen importancia en tu casa, en tu vida. Deja las redes, deja las malas amistades, deja perder el tiempo, el juego y las diversiones. Deja aquellas cosas que compiten con la palabra de Dios y permite que esta palabra te edifique, que esta palabra te cambie, que esta palabra transforme tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Esta palabra es cortante como espada de dos filos y Dios ha prometido transformarte a la imagen de su Hijo. Allí donde estás, quiero que repitas conmigo esta oración. Dice: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco, Señor, que no le he tomado a tu palabra hermosa y gloriosa la debida importancia. Pero hoy entiendo que si hay desorden en mi vida, no puede venir nada extraordinario. Nunca se ha tratado de ti, se ha tratado de mí, por mi desobediencia, por mi desorden, por mis vacíos. Pero hoy, Señor, abrazo tu palabra para que llene mis pensamientos de tus verdades, para que me cambies, para que me transformes y me hagas una persona nueva. Hoy te bendigo y te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar a Dios a favor de ti. Y quiero que ese propósito que has abrazado hoy, de tomar la palabra como algo importante en tu vida, pueda ser algo que nada ni nadie te quite. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, cada líder, cada persona, Señor, que en esta hora ha escuchado esta palabra. Padre, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que ellos puedan entender que no es mi palabra, sino tu palabra, que es, oh Dios, como una espada cortante de doble filo. Que ellos a partir de esta hora, Señor, puedan tomar el firme propósito de crear un espacio, un tiempo, Señor, que no va a ser negociado, Señor, por ninguna distracción de este mundo. Padre, quiero pedirte a favor de esta persona, a favor de este muchacho, a favor de esta joven, que su vida se ancle en el nombre de Jesús y en tu palabra. Los ato al cielo. Padre, dale hambre, Señor, por tu presencia, hambre por tu palabra, hambre, Señor amado, por tu Santo Espíritu. Y yo les bendigo y le entrego a tu fiel cuidado, declarando, Señor, que a partir de este día su vida no será la misma. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos llegado a un capítulo final de este día, en la exposición de esta palabra. Queremos recordarte nuestra página web, allí en pantalla, misobrelarroca.com.
Recordemos que en la parte superior derecha aparecen todos los enlaces para que tú puedas pincharlos y ver, por ejemplo, allí en Facebook, Mi Sobre la Roca. También que puedas verlo en el siguiente enlace de Instagram, MISLR, y que puedas compartir este enlace con tus familiares, tus amigos. Si tu vida ha sido fortalecida con esta palabra, recuerda también suscribirte en YouTube a Ministerio Internacional Sobre la Roca, donde podrás también recibir las notificaciones de las subsiguientes transmisiones. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar a través de este medio, y quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea bendecida profusamente a través de esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones.